Bien, si ya has comprendido lo que son las coordenadas cartesianas o rectangulares, las polares no te resultarán mucho más complejas. Así que vamos a comenzar, igual que antes, con las capas, visualizándolas una a una para poder explicarte en qué consiste esto de las coordenadas polares. Visualizamos la capa principal, en donde tenemos el título y el formato para establecer las coordenadas polares. Las coordenadas polares, a diferencia de las rectangulares, que eran desplazamientos en sentido horizontal y vertical, aquí este tipo de coordenadas va a estar representado por un segmento que va a tener una longitud r, denominado módulo, y se va a desplazar un ángulo con respecto a la horizontal del eje X. Phi, en este caso, con el símbolo menor que antepuesto y que va a corresponder al módulo. Luego las coordenadas polares se identifican con su módulo y su argumento. En este caso no vamos a tener divididos los ejes como antes con unas marquitas, sino que los vamos a tener, vamos a verlo como, representados por círculos concéntricos, para que comprendas que cualquier sector puede tener la longitud que tenga y la inclinación correspondiente. La forma de visualizar las coordenadas polares las tenemos en la barra de estado. En la parte superior tendríamos módulo y argumento con respecto al origen de coordenadas absoluto, y el relativo, vamos a verlo, aquí lo tenemos, el relativo, igual que antes, anteponiéndole la arroba, que aparecerá debajo de las coordenadas polares absolutas. Luego tendremos coordenadas polares absolutas, coordenadas polares relativas. Y, como antes, estas coordenadas relativas estarían referidas al último punto que yo trazara en la zona de trabajo. Vamos a ver un ejemplo, a ver si te aclara las dudas que te pudieran surgir. Activamos la capa de líneas, la hacemos visible y vamos a seleccionar para trazar la herramienta de líneas. Podríamos coger cualquier tipo, pero vamos a seleccionar línea marcando dos puntos. Lo primero que haremos será, como antes, forzar a la rejilla para establecer el primer punto que me está solicitando la aplicación con el botón izquierdo del ratón en el origen de coordenadas que corresponde con un punto de la rejilla. Bien. Y el segundo, pues vemos cómo se va a ir alargando un segmento, y también podemos apreciar cómo en la barra de estado va apareciendo las coordenadas polares de ese segmento, no del punto final del segmento, sino del segmento completo. Si lo posicionamos sobre el eje de las X, vemos cómo los números son enteros, 20 de módulo, 0 de argumento, tanto absoluto como relativo, puesto que todavía no hemos pintado ningún vector, ningún segmento. Vamos a girar ese segmento para hacerlo coincidir con los cuadrantes para que veamos que, independiente del módulo, el argumento no varía. 90 grados en este caso. Si continuamos girando, llegaríamos a 180 grados. Observa la línea de estado. 270 grados. Y, por último, 360 grados o 60, puesto que una vuelta completa vuelve a iniciar el ángulo a cero. De manera que, ya sabes, módulo y argumento. En este caso tenemos un módulo de 28,28 milímetros y
y un argumento de 45 grados. Si hacemos clic, fijamos la línea, el segmento, y a partir de él observa cómo aparecen ya las coordenadas relativas aquí debajo y evidentemente referidas al último punto. ¿Ves? Ponemos encima del punto de referencia relativa y sus coordenadas son 0, 0. Si yo me muevo, pues tendremos coordenadas absolutas con respecto al origen de coordenadas y coordenadas relativas con respecto al último punto. Observa cómo van cambiando tanto el módulo como el argumento de las coordenadas relativas. De esta forma yo podré ir trazando segmentos si le indico el módulo, la longitud, y el argumento, el ángulo que conforma con relación a el origen de coordenadas. Bueno, si has comprendido las coordenadas polares, cuando tengamos que realizar un dibujo en perspectiva, tanto isométrica como caballera, te resultará ya muy sencillo, puesto que vas a ver que consiste en trazar segmentos con una longitud determinada y un ángulo que estará siempre paralelo a uno de los ejes, la mayoría de los casos. Ahora vamos a ver cuáles son esos ejes para que tú puedas saber qué tipo de perspectiva se representaría. Vamos a borrar antes estos segmentos que hemos trazado y te voy a indicar otra nueva cosa con relación al forzado para que también vayas viendo en qué consiste. Aquí forzaríamos a la entidad y fíjate que en el momento que yo coja una entidad, en este caso un círculo, puedo ir desplazándome exactamente por esa entidad. Antes, como no teníamos, o mejor dicho, teníamos forzado a la rejilla, solamente nos podíamos desplazar por los puntos. En este caso, como ya ves, nos podemos desplazar por la entidad que yo quiera exactamente. Bien, vamos entonces a ir eliminando las capas que no necesitamos. En primer lugar vamos a borrar esto que hemos hecho. Escape y anulamos el segmento que estábamos trazando y vamos a borrar, como ya decimos, o vamos, mejor dicho, a ocultar las capas que no nos interesan. Y vamos a visualizar los ejes de las perspectivas. En el primer caso tenemos la perspectiva caballera. Aquí vamos a disponer de dos ejes que forman 90 grados para los anchos y los altos de la pieza y vamos a tener un ángulo a 225 grados para las profundidades. Estos que tú ves con líneas discontinuas son las prolongaciones de los anteriores, puesto que la profundidad, la altura o la anchura de una pieza no tiene por qué estar referida al origen de coordenadas. Bien, pues como te decía antes, el trazado de una pieza en perspectiva consistirá en trazar líneas paralelas a estos ejes. Si lo que necesitamos es una perspectiva isométrica, entonces los ejes cambian, puesto que la perspectiva isométrica se caracteriza porque el ángulo comprendido entre sus ejes es de 120 grados. Aquí tenemos el eje para los altos, el eje para los anchos y el eje para los profundos. Como antes, las líneas discontinuas son las prolongaciones de los tres ejes para no limitar la pieza a los ejes que ya te he comentado. Antes de terminar, me gustaría recordarte
que al igual que con las coordenadas cartesianas o rectangulares, aquí también podemos fijar el punto de ajuste de cero relativo y fijarlo o bloquearlo. En este caso ya no te lo explico porque complicaría la explicación y creo que ya eres capaz de comprenderlo. Así que con relación a coordenadas y a ejes, tienes suficiente. A continuación, en el próximo vídeo, veremos cómo comenzar a dibujar las vistas de las piezas, alzado, planta y perfil.